Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lautaro Quevedo y esto es Antropos, un podcast de antropología que nunca nadie pidió. Bienvenidos a la segunda parte, basándonos, ¿sí?, en el concepto de diversidad cultural que vimos al final de la primera parte. Vamos a comenzar a hablar sobre el evolucionismo antropológico. A finales, ¿sí?, del siglo XIX aparecen dos muchachos llamados Lewis Morgan, estadounidense, y Edward Taylor, inglés. Los padres podríamos considerar de la antropología moderna y con ellos nace la corriente evolucionista. Estos señores se apropian, ¿sí?, de ciertas ideas de la evolución darwinista, por ejemplo, que los organismos más simples irán complejizándose, ¿sí? Pero ellos no se enfocarán en la evolución biológica del ser humano, sino en la evolución sociocultural. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, básicamente intentarán explicar cómo es posible que hayan sociedades, ¿sí?, recolectoras, al mismo tiempo que sociedades agricultoras y sociedades industriales, como la europea, por ejemplo. Van a partir desde dos ideas muy fuertes. La primera es la de unidad psíquica humana. La unidad psíquica humana es un postulado que dice que todos los seres humanos compartimos la misma mente. ¿Qué quiere decir esto? Que de acuerdo a ciertas situaciones responderemos de la misma forma, sea en Tierra del Fuego o en Kamchatka, ¿sí? Una frase importante que tenemos que recordar es: a causa uniforme, acción uniforme. La segunda es diversidad cultural. Y con esto surge una pregunta fundamental que estos antropólogos se realizan, ¿no? ¿Cómo puede ser que si tenemos una misma mente, ¿sí?, si de acuerdo a situaciones específicas respondemos de la misma forma, cómo puede ser que existan sociedades tan distintas? Bueno, de acuerdo a esta pregunta es que surge el evolucionismo antropológico. Estos autores, ¿sí?, consideran que las características de las sociedades se deben clasificar, agruparse y ordenarse de una forma unilineal. O sea, van a ubicar, ¿sí?, en una línea temporal las diferencias que tienen en un momento dado las sociedades. Entonces se crea un tipo de tabla donde, de acuerdo al nivel tecnológico, al tipo de parentesco, a la forma de organización política, a la forma de explotación de los recursos naturales, las sociedades se van a ubicar en tres grupos: salvajismo, barbarie o civilización. Por ejemplo, si observamos una tribu melanesia, polinesia, lo que estaríamos observando es el pasado de una sociedad más compleja. Por ende, bajo la teoría evolucionista, ¿sí?, el melanesio tarde o temprano deberá complejizarse y progresar hasta alcanzar el estadio más alto, que es la civilización, que justamente es la sociedad europea. Bueno, pero ¿en qué se basan para decir esto? ¿Qué es lo que van a observar estos antropólogos? Lewis Morgan hace un gran aporte, ¿sí?, sobre los sistemas de parentesco. Para los que nunca hayan escuchado este término, son las formas de relación entre los individuos emparentados, básicamente. Él define que las relaciones en un primer momento, ¿sí?, eran promiscuas, donde habían grandes grupos de individuos y que las relaciones sexuales no tenían un orden claro, ¿sí? Todos con todos y bueno, que pase lo que pase. Y que irán pasando, ¿sí?, a un orden matrilineal regido por un matriarcado, ¿sí? Bajo este orden era mucho más fácil, mucho más práctico identificar quiénes eran los hijos de quién, ¿sí? Luego a un orden patrilineal regido por una figura del padre, del abuelo, ¿sí?, la figura más alta dentro de un orden tribal, podría decirse, hasta llegar a lo más complejo que ellos consideraban que es la familia nuclear y que todos conocemos,
como mamá, papá e hijos. Bueno, pero nos podemos preguntar, ¿pero cómo puede ser? ¿Cómo puede ser esto más complejo? Si hay tres personas, mamá, papá e hijo. Bueno, en el sentido de que antes teníamos, capaz, 50 personas en una tribu y todos eran una misma familia, un mismo grupo. Ahora no, capaz tenemos 50 personas divididos en pequeñas familias. ¿Sí? Por eso se empieza a complejizar todo. Eso es uno de los aportes más fuertes que hace Lewis Morgan al hacer sus estudios con los iroqueses. ¿Sí? Por otro lado, Taylor va a enfocarse puntualmente en la religión, donde dirá que las sociedades más primitivas están arraigadas con el animismo, ¿sí? Donde se le ubican alma a los objetos, ¿sí? A ciertos fenómenos de la naturaleza, se los consideran como ciertas deidades, ¿no? Y de acuerdo a la posición del estadio, ¿sí? Irán pasando por el politeísmo, ¿sí? Tener varios dioses, luego el monoteísmo, hasta llegar al punto cúlmine donde la sociedad se rija por el razonamiento lógico, ¿sí? Esto es básicamente, estos son los puntos más fuertes donde ellos hicieron hincapié en sus investigaciones. Para concluir, el evolucionismo antropológico claramente fue criticado por todos lados y fue considerado eurocentrista, ya que el pináculo que ellos hablaban, ¿no? El punto cúlmine, el lugar hacia donde todas las sociedades deberían llegar, era la sociedad europea, ¿sí? Pero es importante mencionar que sus investigaciones hicieron grandes aportes, ¿sí? No vamos a explicar con profundidad todos los sistemas de parentesco que Lewis Morgan pudo reconocer, ¿no? Porque esto sería para rato, para largo. Lo podemos hacer, si quieren, más adelante, no hay ningún problema, hacer un episodio puntual sobre el sistema de parentesco, que es muy, pero muy interesante. Pero claramente ellos marcaron el inicio, ¿sí? El inicio de la profesionalización científica del estudio antropológico. Y eso es algo completamente merecedor. Si ellos no hubieran iniciado todas estas investigaciones, sería difícil, no sabríamos qué hubiera pasado con la antropología, qué camino pudo haber tomado, ¿sí? Bueno, este fue un acercamiento general del evolucionismo antropológico y repito, si necesitan que explique con mayor profundidad algún tema en específico, pueden hacérmelo llegar, ¿sí? En las redes y con mucho gusto hablaré. Gracias por haberme escuchado, me despido.